Hola, un saludo cariñoso a los alumnos de segundo medio del Liceo Lucila Godoy Argayaga. Bien, yo quiero presentarme. Nuestra asignatura, la que yo voy a impartir este año con ustedes, va a ser la asignatura de lenguaje y comunicación. Mi nombre es Luisa Escalona Campos y voy a hacer clases a segundo medio A, B, C y D. Bueno, desgraciadamente este año lo iniciamos nuevamente en modo retorno, ¿cierto? Porque como ustedes ya bien saben, estamos pasando por un periodo bastante crítico aquí en nuestra comuna y en la Araucanía en general. Por lo tanto, las clases presenciales no están fijadas para este mes de marzo, por lo menos. Esperemos que esto se vaya solucionando y podamos encontrarnos en abril y hacer estas clases frente a frente, ¿cierto? Conocerlos a ustedes, mirarnos, conversar, interactuar en forma directa. Pero bueno, las cosas no son como esperábamos que fueran este año y vamos a continuar entonces como lo terminamos el año pasado en modo retorno. Bueno, yo quiero en esta primera clase, iniciando la asignatura, dando un poco las explicaciones de cómo será en las clases y la metodología en este mes de marzo. Bueno, ustedes ya tienen que saber a través de su profesor jefe que en todas las asignaturas se van a enviar 3 cápsulas de contenido a través de los profesores jefe, quienes lo enviarán a los WhatsApp del curso de ustedes. Bueno, este modo se va a hacer hasta el día miércoles 24 de marzo. ¿Ya? Va a ser una cápsula semanal por asignatura. La última clase, que va a ser a fines de marzo, esa será virtual y la haremos por Meet. Allí nosotros, y en el caso particular de lenguaje, voy a recibir todas las dudas de los contenidos que yo les he ido mandando a través de las cápsulas. Entonces ustedes me van a preguntar las dudas, yo les voy a reforzar, les voy a dar más ejemplos de aquellos contenidos que vamos a estar revisando y para una evaluación que se va a realizar la primera semana de abril. Bueno, ustedes también a través de sus profesores jefes saben, ¿cierto?, que nuestro sistema va a ser trimestral. Por lo tanto, vamos a tener nota en trimestre, ¿cierto? Trimestre cada 3 meses vamos a terminar un trimestre, se va a sacar promedio para después, ¿cierto?, tener 3 notas que van a sacarse a final de año. Entonces, así va a ser nuestra metodología en este mes de marzo. Ahora, los objetivos de la asignatura están en forma general, ¿cierto?, en el currículum de la asignatura de lenguaje, y para segundo medio corresponden los objetivos siguientes. Analizar textos literarios en relación a las características propias de cada género de ficción, por ahora, de ficción, porque después vamos a ver aquellos textos que no son literarios y obviamente que no son ficción, sino que son reales. Bueno, dice analizar textos literarios. Eso significa, ¿cierto?, que vamos a tratar de alguna forma que ustedes puedan dar lecturas a algunos textos literarios, por lo menos que sean breves, para lograr la comprensión lectora que tanto se requiere para esa famosa prueba que ustedes van a rendir, ¿cierto?, en cuarto medio para postular a las universidades. Y esta prueba, como fue este año, es solamente comprensión lectora. Por lo tanto, vamos a ver alguna metodología para que ustedes puedan leer. Quizás también se podría trabajar con sus textos de asignatura, ¿cierto?, que los vamos a entregar en algún determinado momento en el liceo, y entonces yo les voy a dar a leer algunos textos que aparecen en ese libro para que ustedes analicen y respondan algunas preguntas. Porque si vamos a seguir con los mismos objetivos, todo va a tener relación con la interpretación y con la comprensión de textos. Por ejemplo, aquí dice formular interpretaciones de textos literarios leídos o vistos, considerando el sentido de la obra, crítica de la obra y sus antecedentes culturales. Por lo tanto, si ustedes se dan cuenta, ¿cierto?, para eso tienen ustedes que leer o ver, ¿cierto?, a través de la pantalla, un texto literario para poder formular las interpretaciones. Bien, seguimos entonces con los objetivos de la asignatura para este año: analizar y evaluar los medios de comunicación. Ahí está
los signos que yo voy a utilizar siempre que hable de los medios de comunicación de masa. Eso significa medios de comunicación de masa, como las noticias, los reportajes, cartas al director, publicidad, crónica, ¿cierto? Y toda ella considerando las estrategias de persuasión utilizadas en el texto. Ustedes saben, ¿cierto?, lo que es la persuasión. En todo caso, igual lo vamos a ver después con más detalle, ¿cierto? Utilizando el humor, los estereotipos, la apelación a sentimientos y emociones. Y otro objetivo de la asignatura va a ser aplicar flexiblemente y creativamente las habilidades de escritura adquiridas en clase como medio de expresión personal. Aquí nosotros nos vamos a detener bastante porque ustedes van a tener que escribir sin falta de ortografía y escribir siguiendo, ¿cierto?, una coherencia y una cohesión entre las expresiones que utilicen. Ahora, ¿cómo se adquiere esa habilidad? Solamente se adquiere a través de la práctica. Es decir, no solamente mirando en un texto las explicaciones teóricas que yo les voy a dar, sino que utilizando ustedes la escritura, ustedes escribiendo para poder aplicar lo que han aprendido respecto de la ortografía. Muy importante tener buena ortografía. Yo sé que también la han perdido un poco, ¿cierto? Porque no han tenido la oportunidad de escribir formalmente. Solamente lo hacen de manera informal a través de los mensajes que ustedes envían a sus amigos, a través de WhatsApp, a través de Facebook, etc. Bueno, y desgraciadamente, esa ortografía no les sirve en lo que es la formalidad en la asignatura, ¿cierto? Tienen que tener buena ortografía, es muy importante. Una persona y se conoce su educación a través de la ortografía. Si una persona escribe todo con falta de ortografía, sabemos que su educación no ha sido muy completa, no se ha preocupado mucho. Hasta para conseguir un trabajo, ¿cierto?, les piden que escriban una pequeña frase y van a saber inmediatamente qué tan preparado está la persona, ¿cierto?, por la ortografía. Muy, muy importante eso. Bien, entonces, en estas tres cápsulas nos vamos a referir a los contenidos del año anterior, ¿cierto? En el año anterior ustedes vieron a través de las cápsulas que les enviamos las características de los géneros literarios. Los vamos a volver a ver, los vamos a reforzar, vamos a dar muchos ejemplos, ustedes van a leer textos que corresponden a esos géneros literarios para que ustedes vayan comprendiendo mucho, internalizando estas características de estos textos para que puedan analizarlos bien y dar la respuesta que corresponda, ¿cierto? Ahora, no solamente vamos a hablar de textos literarios, sino de textos no literarios. ¿Ya? Los textos no literarios están referidos a aquellos que son noticias, reportajes, entrevistas, es decir, como dije anteriormente, referido a los medios de comunicación de masa. Esos textos no son literarios. Bien, algunos ejemplos vamos a ver ahora como para adentrar un poco a lo que es nuestro contenido de este año, y estos ejemplos yo les voy a dar la respuesta al final. Ojalá ustedes pudieran ir trabajando conmigo y diciendo, ¿cierto?, internamente a qué tipo de género literario corresponde. Por ejemplo, comillas. Siempre una aclaración para que vayamos también aprendiendo ortografía al mismo tiempo. Cuando se utilizan las comillas en un texto que ya está escrito ahora como un ejemplo, si se utilizan las comillas significa que eso que yo escribí ahí es textual, es una cita, ¿cierto?, tal cual como fue escrita por el autor. ¿Ya? Entonces, las comillas me dan a entender que es textual, algo que fue escrito por otra persona. En este caso, ¿cierto?, el autor Pablo Neruda. Entonces, leo esto y digo, abro comillas, de la vida no quiero mucho. Quiero apenas saber que intenté todo lo que quise. Tuve todo lo que pude, amé lo que valía la pena y perdí apenas lo que nunca fue mío. Pablo Neruda. Bien. Una pregunta que yo les quiero hacer a ustedes es, ¿a qué tipo de texto literario se refiere este ejemplo? ¿A qué tipo de texto literario? ¿Género dramático? ¿A un género narrativo? ¿O pertenece a un género lírico? Bien.
A los que pensaron y contestaron y dijeron que era del género lírico, exactamente, es del género lírico. Ahora, ¿cómo sé yo que este ejemplo pertenece al género lírico? ¿Cuál es la principal característica del género lírico? Es que está escrito en verso. Exactamente. Cada una de las líneas que está aquí escrita de la vida, no quiero mucho, ese es un verso. Quiero apenas saber qué es otro verso. Género lírico escrito en verso. Veamos otro ejemplo. Había una vez en Japón un anciano cuyo nombre era el de Takahama y que vivía desde su juventud en una pequeña casa que él mismo había construido junto a un cementerio, en lo alto de una colina. Era un hombre amado y respetado por su amabilidad y generosidad, pero los lugareños a menudo se preguntaban por qué vivía en la soledad al lado del cementerio y por qué nunca se había casado. Ya, aquí nuevamente vamos un poco a explicar ortografía. Dije, ¿cierto?, que las comillas significaban que yo escribí textual, tal como estaba escrito en el cuento, este párrafo. Y además utilicé aquí los puntos suspensivos. Estos puntos suspensivos significan que no termina aquí este párrafo, que continúa. ¿Ya? No lo escribí todo completo, sino que está incompleto, falta. Eso significa los puntos suspensivos y las comillas textual, punto suspensivo, que no está escrito todo el texto. Ya. La pregunta es, ¿a qué tipo de texto literario corresponde este fragmento? ¿Al dramático, al narrativo o al lírico? Bien. Ustedes deberían de responder que corresponde al texto narrativo. ¿Por qué? En su forma. ¿Cómo está escrito? Está escrito en prosa. Prosa se llama el fragmento. ¿Cómo está escrito? Es prosa. ¿Sí? Vamos al otro ejemplo. Lo leo, comillas. Terminal de buses de una pequeña ciudad. Algunas ventanillas con carteles que simulen ser nombres de distintas empresas de autobuses y un letrero que indique terminal de buses. Aldana está por tomar el bus que la llevará a su nueva ciudad y a su nueva vida. Aldana y Sara se despiden dentro de la terminal. Sara, ¿segura que llevas todo? Documento, cargador de celular. Aldana, sí, mamá. Sara, ¿todos los libros, el mapa de la ciudad, la dirección anotada por las dudas? Aldana, sí, mamá, no te preocupes. Lo único que me inquieta es que te voy a extrañar mucho. Sara, entre paréntesis, disimulando su emoción. Es solo el primer tiempo. Después vas a estar bien. Ahora vete, que se va a ir el autobús. Se abrazan. Aldana, te amo, mamá. Sara, te amo, hija. Aldana sale de la escena y Sara deja caer sus labios. Nuevamente. Explicación ortográfica. Comillas, ya, porque está textual, escrita, ¿cierto?, de un texto o un fragmento. Bien, aquí hay varias explicaciones que nosotros vamos a dar en su debido tiempo. Por ejemplo, esta explicación que está en este párrafo, ya el diálogo que se produce entre los personajes, en donde hay paréntesis, vamos a dar a conocer cuál es el nombre que hay después, ¿ya? Y lo que significa salir de escena. Pero la pregunta es, ¿a qué texto literario corresponde este fragmento? ¿Lírico, dramático o narrativo? Bien, los que contestaron que corresponde al género dramático, exacto, corresponde al género dramático. ¿Cuál es la característica del género dramático? Como está escrito en diálogo. Aquí hay un diálogo entre Sara y Aldana. ¿Sí? Hay un diálogo entre las dos y eso se da a conocer directamente. No hay un narrador que diga, como en el caso de acá, ¿cierto?, lo que dicen o piensan los personajes. Lo dicen ellos mismos. Es un diálogo. Por lo tanto, corresponde al género dramático. Bien,
Eso es más o menos lo que ustedes tienen que aprender en este trimestre. Aprender significa que apenas yo le pregunte a qué tipo de texto corresponde, con solo un ejemplo, ustedes tienen que saber identificarlo, saber cuáles son sus características, que son muchas. Pero lo vamos a ir viendo de a poco a través de la cápsula que viene la otra semana. Ahí yo les voy a presentar todas las características de cada uno de los géneros. Y en la tercera cápsula, ahí vamos a ir viendo ejemplos para que ustedes me señalen el texto, el tipo de texto y sus características con lo que constituye cada uno. Bien, eso sería por esta cápsula. Entonces, ustedes ya saben nuestra forma de trabajo, cómo van a ser las cápsulas, una por cada semana. Vamos a hacer una clase Meet para poder reforzar todo lo que vamos a ver en las cápsulas y después una prueba, ¿cierto?, referida a lo que van a ser los géneros literarios, su identificación y sus características. Bien, chicos, cuídense, que estén muy bien y nos hablamos la próxima semana.